Bien, vamos a iniciar con el tema de fotografía básica uno y 2. Bien, este tema está dirigido para las personas que no tienen conocimiento alguno de cómo funciona nuestra cámara propiamente. Vamos a aprender el modo manual, sus diferentes ramas, diferencias entre la calidad de la luz, diferencias entre JPG y RAW. Bueno, empezamos a hablar primero qué es la fotografía. Básicamente es la combinación entre el arte y la técnica, ¿no? Si bien es cierto, todo fotógrafo tiene que aprender a lo largo de su experiencia manejar muy bien la técnica y en base a eso también colocar su propio arte, ¿no? O la forma en cómo el fotógrafo se desenvuelve en la rama en la que escogió especializarse, ¿no? Entonces, ¿cómo respondemos a esta pregunta, no? Bien, la fotografía es la técnica de captar imágenes permanentes, ¿no? Ya sea que antiguamente existían los rollos, los químicos, ¿no? Inclusive adquirir estas cámaras y los materiales que se necesitaban para el revelado eran caros. No todas las personas podían dedicarse a esta profesión, ¿no? A pesar de ser muy querida, ¿no? Y también en muchos casos bastante utilizada, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a entender qué es la fotografía? Bien, toda cámara fotográfica tiene por dentro una cámara oscura, ¿sí? Donde por el momento está cerrada, no le entra ningún tipo de luz, ¿no? Eh, Más que todo, el fotógrafo es la persona, como le dije hace un momento, que le va a dar ese toque artístico, ¿no? Al momento de cómo nosotros vamos a poder controlar el encuadre, la iluminación, qué elementos vamos a utilizar, inclusive cómo empezamos a componer nuestros elementos propios para que nuestra fotografía empiece a cobrar vida, ¿no? Inclusive ya la gente a lo largo del tiempo comienza a entender y a comprender que puede pagar por esto, ¿no? Bien, algunas preguntas frecuentes que muchas personas se comienzan a preguntar a sí mismas cuando empiezan a querer desempeñarse en ese rubro es, ¿tengo que comprarme todo o no necesariamente? Otra pregunta frecuente es si es necesario llevar un curso de especialización. Otra pregunta frecuente también es eh, si realmente necesito tener un título para poder ejercer. Bien, hay infinidades de preguntas para esto que voy a empezar a resolverlo. En primer lugar, bueno, a lo largo del tiempo, las personas han querido adquirir conocimientos por internet, ¿no? De repente empezando de manera amateur, pero lo que siempre se dice y lo que realmente es que al principio uno cuando empieza a explorar, ¿no? Cuando le comienza a gustar de repente desde muy pequeño la cámara, yo creo que es mucho más fácil que le agarre cariño a esta que hoy en día es una profesión y comience a querer explorar, investigar un poco más allá, ¿no? De repente comprándose algunos libros, porque también hay libros donde solamente te muestran qué es la técnica, como también hay otros libros donde solamente te muestran fotos, ¿no? De repente de fotógrafos famosos que podemos encontrar también, no solamente en libros, sino empezar a recurrir a, en galerías, ¿no? Hay muchísimas aquí propiamente en Lima,
por ejemplo, el MAC, el MATE, ¿no? Y bueno, más allá de eso, yo sí recomendaría, en todo caso, especializarse en alguna rama en especial que deseen dedicarse, pero ya con eso también tener, en todo caso, el equipo necesario, que no es imprescindible comprar todos los lentes o todas las cámaras, ojo. Entonces, es de acuerdo a lo que nosotros nos vamos a desempeñar en el camino, ¿no? Por ejemplo, ahora que vamos a tocar el tema de las ramas en la fotografía, vamos a poder entender un poco más de lo que se trata cada una de ellas y empezar de repente nuestra curiosidad por alguna de estas y más adelante de repente verlo como un ingreso, como un negocio, ¿no? Bien, vamos a tocar la primera rama en la fotografía. En realidad hay infinidades de ramas y creo que a lo largo del tiempo se han ido plasmando nuevas, ¿no? Una que nunca pasa desapercibida y que hoy en día tiene alto impacto tanto en web, en anuncios, en redes sociales, ¿no? Es la fotografía publicitaria, ¿no? Entonces, ¿qué es la fotografía publicitaria? Más que nada, la fotografía publicitaria nos promociona un producto que las demás personas desean consumir, ¿no? Entonces, en este caso pueden ser eh, tanto objetos, en realidad todo lo que se pueda vender, ¿no? Entonces, cada una de estas fotografías, ¿no? Pasan por intervenciones digitales en postproducción, luego ya de haber tomado nuestra foto. También podemos usar luz natural para hacer este tipo de fotografía publicitaria, pero la mayoría de ellas están hechas en un estudio de fotografía, ¿no? Que mayormente ya está equipado con equipos, y bueno, si es que al comienzo no tenemos mucho presupuesto, también podemos ir ingeniándonos y adquiriendo de repente equipos no tan caros, pero que sí nos podrían ayudar a resolver algunos inconvenientes al momento de querer hacer nuestra foto, ¿no? Y bueno, en este caso, en la postproducción comenzamos a corregir imperfecciones, ya sea en luces, en sombras, ¿no? Justamente añadiendo eh, detalles a nuestra foto que, por ejemplo, aquí en este caso es una foto que yo he tomado de un reloj. Y bueno, si es que uno quiere resaltar los detalles en este objeto a vender, usualmente lo que tendría yo que hacer en postproducción es detenerme a pensar en el objeto y su función, ¿no? En este caso es llamativo por su color, por el dorado y y por las pequeñas incrustaciones brillantes que tiene alrededor. Entonces, en la postproducción, en Photoshop, solamente me dedico a querer resaltar esa parte de la imagen, ¿no? De repente dejando de lado los costados, que no es muy importante, ¿no? Entonces le voy a dar más énfasis a, a estas partes del reloj y con ello también mi consumidor o, bueno, o el usuario que podría estar dispuesto a comprar en la red o en la web o en la publicidad de un panel, lo va a encontrar mucho más atractivo, ¿no? Entonces, la fotografía publicitaria definitivamente ha tenido ese impacto a lo largo del tiempo y sigue siendo muy cotizada, ¿no? Se podría decir que es una rama que ha tenido fuerza porque justamente resalta estos atributos del objeto a fotografiar, ¿no? Y bueno, uno ya comienza, digamos, a querer cobrar en el paso del tiempo conforme la experiencia que tenga y si, por ejemplo, ¿no? Uno ya tiene un portafolio
solamente de fotografía publicitaria, ya creo que la gente en realidad confía más en las personas que solamente se dedican a este rubro porque realmente son especialistas en la rama, ¿no? Entonces es importante que nos demos cuenta ya después de un par de años en qué rama nos queremos especializar, ¿no? Otro tipo de rama, otro tipo de fotografía es la fotografía de moda, ¿no? Es una fotografía también eh, que tiene alto impacto en el mercado, ¿no? Justamente muy demandada por las tiendas de ropa, de boutique, por tiendas por departamento, que básicamente como sacan en realidad por temporada, y es así, ¿no? Temporada adelantada de las prendas, necesitan lucir eh, justamente las nuevas blusas, ¿no? Para tener también en cuenta quién es nuestra modelo, ¿no? Quién es la persona que va a empezar a tener los trajes y cómo ésta se desenvuelve ante la cámara, ¿no? Otra cosa también es que al momento de nosotros dedicarnos a la fotografía de moda, no solamente es tener a la modelo, que si es que no es una modelo que no tiene mucha experiencia, nosotros vamos a tener que ser la guía, ¿no? En este caso, empezar a guiarla, propiamente decirle de qué manera nosotros vemos el ángulo en ella o en él, porque también puede ser un modelo, y sacar lo mejor de sí para que nosotros podamos obtener una buena fotografía. No vale decir que también estas modelos eh, las podemos encontrar o están en los eventos de moda, ¿no? Un evento de moda muy importante aquí es Live Week, ¿no? Que hay algunas personas que sacan entrada o también están muy metidos en ese rubro porque realmente les interesa, quieren solamente eh, especializarse en esa rama propiamente. Y bueno, yo creo que es una buena forma de querer empezar si realmente nos atrae la atención, las boutiques, las tiendas, y de repente también empezar a tocar a agencias de modelos, porque a veces ahí recurren chicas jóvenes que necesitan también books, ¿no? Y justamente la persona que hace los books y que les va a guiar en todo el camino, más allá de la escuela de modelaje, es el fotógrafo, ¿no? Entonces ellas también tienen que ver qué fotógrafo van a elegir para que puedan hacer su book. Entonces, esa es una rama que también da mucho de qué hablar. Bien, pasando y dejando un poco de lado la fotografía comercial, vamos a hablar ahora de la fotografía documental, ¿sí? La fotografía documental viene a ser llamada también periodística o histórica, ¿sí? Que más que nada sus fines vienen a ser informativos o pedagógicos, ¿no? Que básicamente cuentan una historia o parten de un mensaje. En este caso, esta fotografía fue tomada en Chosica y es también importante destacar la acción al momento de querer fotografiar esto, ¿no? Ellos son parte de la religión de Hare Krishna. Esta foto es parte de un proyecto fotográfico que se llama Fieles Devotos Hare Krishna. Entonces, básicamente lo que yo traté aquí de querer mostrar es cómo estas personas llevan a cabo su religión y cómo se desenvuelven en este contexto siendo fieles, ¿no? En este caso el recorrido fue bastante largo en Chosica, en las calles, eh, y creo que toda esa oración que ellos tienen mediante los cantos hacen
que esto se lleve a cabo y que los fieles crean más en su religión, ¿no? Lo hacen constantemente, se levantan muy temprano. Entonces, es importante tener en cuenta que al momento de realizar este tipo de cobertura, seamos muy, muy pilas, que no tengamos miedo de querer ser parte de ellos, porque también es un poco conocerlos también y querer saber un poco más de ellos, ¿no? Inclusive ya formar parte, porque inclusive si uno llega a convivir con ellos un par de días, se puede dar cuenta la manera en cómo llevan más su fe, ¿no? Su oración en su religión. Entonces, es por eso que si queremos informar mediante nuestras imágenes a través de periódicos, revistas, no tengamos en cuenta la historia detrás, ¿no? Socialmente de estas personas, ¿no? Como fotografía documental. Luego sigue la fotografía artística, que es básicamente la que persigue fines estéticos, ¿no? La fotografía artística puede ser plasmada ya sea en retratos, en montajes, en composiciones, ¿no? A diferencia de la fotografía fine art, que está muy sonada en estos tiempos también. No sé si han escuchado la fotografía fine art en infantil, ¿no? En familia también. Pero ¿cuál es realmente la diferencia entre el fine art y los que les estoy hablando ahora, ¿no? De la fotografía artística. Bueno, básicamente, cuando uno es fotógrafo y hace una fotografía, pero sin ningún eh, mandato, o sea, si es que ninguna otra persona le dice, bien, tenemos esta solicitud y se necesitan este tipo de fotos para el día tal, sobre este tema o sobre este producto, ¿no? O lo que nos vengan a decir. Si no tenemos por ese lado eso, básicamente va a ser una creación de nosotros mismos, ¿no? Como lo dije hace un momento, va a depender de la luz que usemos, de la composición que usemos, de la persona que elijamos como sujeto a fotografiar, del objeto, de la utilería también, porque se utiliza mucho para la fotografía artística. Entonces, esto ya parte más de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que queremos plasmar nosotros como artistas, ¿no? Y que otra persona también aplauda un poco esto o que lo lleguen a compartir, a gustar, inclusive hacer una compra, ¿no? Porque también hay fotógrafos que se van de viaje y llegan a tomar una foto fantástica del paisaje, inclusive abren una página web, ¿no? Adquieren un dominio, un hosting, y ya comienzan a vender sus propias fotos en la web. Entonces, para mí eso me parece genial, ¿no? Que una persona X como cliente ya comience a tomar valor a las fotos que tú tienes, que tú has creado, ¿no? Y las valore y las llegue a comprar con el tiempo, ¿no? Bueno, el fine art, la diferencia es que también se utiliza más allá de la composición y de la luz, utilería, ¿no? Puede ser de repente hasta más allá de la ropa, utilizamos cosas que de repente no lo veamos muy común, ¿no? Pero que también en postproducción podamos resaltar mediante montajes, ¿no? ¿No es así? Los montajes o la edición en postproducción le va a dar el toque final a la fotografía de fine art infantil. Si pueden entrar a Google y ponen fine art foto, o también lo pueden encontrar en inglés, y van a ver la diferencia de fotos de los que les estoy hablando ahora, porque realmente es impresionante. O sea, no hay nada que no se pueda hacer en postproducción, y creo que también hay gente muy, muy capa en esto y puede lograr cosas maravillosas. Bien, ahora sí vamos a pasar netamente a lo que es las diferencias de la relación entre la luz
y la cámara y cómo esta funciona en la fotografía, ¿no? También vamos a tocar el tema de la luz y la calidad y la cantidad. Bien, foto, vamos a dividirlo en dos partes, ¿sí? Foto quiere decir luz y grafía quiere decir dibujo. Entonces, al momento de nosotros de tener una cámara, básicamente estamos dibujando con luz, ¿no? Entonces, esa sería mi relación entre la cámara y la luz, ¿no? Ya sabemos que sin luz no hay nada, ya sea luz natural o ya sea luz artificial, siempre vamos a tener que contar con una fuente para poder realizar nuestro trabajo. Luego, como segunda parte, desglosando un poco qué es la luz, tenemos que tener en cuenta la calidad de la luz y la cantidad de la luz. Bien, cuando hablamos de calidad de la luz, podemos resaltar los beneficios al personaje, ya sea también imperfecciones, brillos, etc. Es de acuerdo al objetivo que queramos conseguir, ¿no? Y la cantidad, pues podemos utilizar poca luz o podemos utilizar abundante luz. Esta luz también puede ser dura o puede ser suave, ¿no? De acuerdo, como les decía, al resultado. Aquí en mi mano izquierda podemos ver que tenemos un personaje y si me ayudan un poco a identificar qué calidad y qué cantidad ha usado, ¿qué podríamos decir de ello? Bueno, definitivamente aquí ha querido resaltar las facciones, o en este caso la experiencia del personaje, ya que no se nota que han querido eliminar sus rasgos, bueno, en cuanto a las arrugas, ¿no? Más que nada, sus rasgos en la piel. Pero sí ha querido dramatizar un poco más eso, ¿no? Entonces ha utilizado diferentes posiciones en cuanto a la luz para poder resaltar un poco más eso, ¿no? Inclusive teniendo brillos en la nariz, en la frente, ¿no? Se podría decir en la zona T del rostro, ¿no? Y también ha utilizado una luz dura para que nuestra foto tenga ese dramatismo que queramos conseguir, ¿no? De repente esto me va a servir para una portada de alguna revista, de alguna portada para alguna película, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta nuestra calidad y qué tanto o mucho o poco vamos a utilizar esta luz, ¿no? Luego, como segunda pauta también tenemos en cuenta la diferencia entre usar fotografía a color y también la fotografía blanco y negro. ¿Cuándo y qué casos debería yo o preferir usar blanco y negro o color? Bueno, como les comentaba hace un momento, antiguamente se utilizaba full rollos, ¿no? Y en este caso, cuando se empezó a nacer esto de la fotografía, era más que nada blanco y negro. Y sí, el color también primó con los años y ya no se usa mucho actualmente el rollo a color, pero nos quedamos ahora con el blanco y negro, ¿no? Las diferencias que podemos encontrar entre esos dos tipos de fotografía, bueno, aquí podemos ver que es un paisaje, pero el paisaje me ayuda a entender un poco más qué es lo que el fotógrafo ha querido plasmar, ¿no? En este caso, como color, definitivamente me distrae todo y donde más está yendo mi vista, ¿no? Es hacia el sunset, ¿no? Y de repente me enfoco un poco más en los detalles de las nubes, de las flores, ¿no? Del campo en sí. Pero en la fotografía blanco y negro de mi mano izquierda, más que nada la usaría yo si es que quiero resaltar el volumen de lo que se encuentra en mi foto, ¿no? En este caso, me estoy guiando un poco más por las líneas que tiene por ahí, ¿no? En este caso, lo que significa las ramas de los propios árboles, las líneas que están un poco en las nubes. Ya estoy hablando ya un poco más de composición, pero sí, estamos hablando ya de las formas que me ayudan a resaltar si fotografía en blanco y negro, ¿no? Y los detalles.
En cambio aquí el color me puede distraer totalmente, ¿no? Y si me preguntan cuál de los dos debería usar para mi tipo de foto, pues no hay una absoluta respuesta a esto. Ahora les vamos a hablar acerca de la cámara digital propiamente. La cámara digital, en este caso yo uso Canon, ¿sí? En Nikon también tiene la opción manual, ¿no? No importa en realidad la marca propiamente en la parte de arriba, una ruedita, donde explica dónde está el modo manual y el modo semimanual, ¿no? En este caso, el modo manual vamos a poder controlar casi todo, ¿no? En cambio, en el modo semimanual, pues en Canon tiene el AB y el TB, que básicamente controla solamente la velocidad o solamente el diafragma, y bueno, en Nikon y Sony se encuentra el A y el S. ¿Sí? Estas son las partes donde le tenemos que dar un poco más de énfasis para que puedan entender básicamente qué tipos de modos hay en nuestra cámara en las que podemos encontrar y de acuerdo a eso vamos a poder desempeñarlo. Bien, el tipo de cámaras, existen varias, pero aquí yo he querido resaltar las más importantes también. En este caso tenemos las cámaras de visor directo. Ahora les voy a dar un ejemplo de cuáles son. Las cámaras de visor directo básicamente tienen tienen un visor a través del cual nosotros vamos a poder encuadrar la escena, ¿no? A fotografiar. En cambio, las cámaras reflex sí o sí tienen un espejo, ¿no? Que reflejan en el visor de lo que vamos a fotografiar, ¿no? En este caso, el espejo forma un ángulo de 45 grados, ¿no? Un ejemplo de cámara reflex, básicamente podría ser la T5i, la 5D Mark III, ¿no? Todas las que tienen espejos. En cambio, las mirrorless son las que no tienen espejos, ¿no? Es un sistema que no tienen, es un poco la propiedad que tiene la mirrorless, además de ser bastante caras. Entonces, bueno, para explicar un poco el término de qué significa DSLR, si nosotros compramos una cámara T5i5, puedo quitarle ese lente y adquirir otro, ¿no? Entonces también me da esa propiedad de poder hacerlo, ¿no? De tener estos lentes intercambiables y ya va a depender de lo que yo quiero conseguir, a qué quiero fotografiar, ¿no? Inclusive cuánto estoy dispuesto a pagar por esto. Y bueno, definitivamente las mirrorless tienen una excelente calidad y bueno, también son más pequeñas, son más ligeras, ¿no? En este caso es un ejemplo de la cámara de visor directo, que ya lo había comentado hace un segundo. Esta es una Mamiya 7.2 y así funciona. Estas son las diferencias de cómo se ve por dentro el sistema reflex y el sistema de mirrorless, ¿no? Básicamente, de aquí parte la luz, ¿no? Pasa por mi objetivo, choca con el sensor y el espejo, el pentaprisma, y básicamente ahí ya se plasma nuestra foto. En diferencia de la mirrorless que pasa directamente, ¿no? No tiene espejo. Entonces, ya sabemos cómo es que funciona por dentro en cuanto a su sistema de ambas cámaras. Otro elemento importante, accesorio, que sí o sí como fotógrafos debemos tener cuando empezamos a fotografiar es un trípode. El trípode va a mantener nuestra cámara estable, ¿no? También si es que nos vamos, por ejemplo, al campo, donde hay mucho viento, sí o sí tenemos que adquirir uno. Si me dicen qué marca podría comprar, porque en realidad, o qué tipos son los más importantes, ¿no? De repente los que la mayoría de gente comienza a comprar. A mí, propiamente, me ha acompañado bastantes años el trípode Manfrotto. ¿Sí? El trípode Manfrotto es una marca italiana, también pueden encontrar reviews en YouTube, ¿no?
Y lo bueno es que es importante adquirir trípodes que no sean de plástico de preferencia, porque a lo largo del tiempo, si no tienen un buen uso en el sentido de que se caen muy rápido, son un poco descuidados, cosa que no debería hacer, pero a veces pasa, es mejor que inviertan en algo que les va a servir a largo plazo, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que de todas maneras elijan trípodes de aluminio, ¿no? Entonces van a tener un trípode que les dure un poco más, ¿no? Dependiendo del uso y del cuidado, ¿no? En este caso, el trípode en la parte de arriba, bueno, consta de un cabezal, de las patas, que uno puede ir regulando al momento de querer saber en qué posición va a estar nuestro objeto, sujeto a fotografiar. Entonces, no hay ningún problema, lo podemos regular, inclusive si el trípode no es muy grande, lo vamos a poder equipar y llevarlo por la espalda, ¿no? Mayormente traten de adquirir también una mochila para trípode, que normalmente son largas, y también otra mochila para sus cámaras, ¿no? Hay mochilas para cámaras que, bueno, son un poco caras, pero no necesariamente tenemos que comprar estas mochilas, ¿no? O sea, si es que podemos, ok, lo adquirimos. Pero si no es así, lo que se recomienda a lo largo del tiempo es que, para no llamar mucho la atención, en el sentido de que hay muchas personas que ya saben cuánto valen nuestros propios equipos, es mejor comprar una mochila que de repente no se vea tan llamativa a la vista, ¿no? En el sentido que podemos usar una mochila que de repente en el mismo compartimiento le añadimos esponjas o algún soporte que no haga que se lastimen con las otras cosas que estamos llevando, ¿no? Entonces, como les digo, va a depender mucho del presupuesto que tengan en el momento, y lo importante es que también vean hacia dónde me voy a dirigir al momento de mi sesión, ¿no? Y siempre traten de transportarse en lugares seguros, ¿no? Eso como consejo. Y también hay muchas tiendas que les puedo recomendar también por interno. Eh, Aquí en Lima se encuentran varias en polos azules, que son muy buenas. Y eso como punto aparte, ¿no? Si es que deciden adquirir trípodes, también hay otras tiendas en Miraflores donde también te dan, si es que necesitas, ¿no? Por ejemplo, si es que tu cámara presenta algún problema técnico o ya le hace falta su limpieza. Entonces, eso va a depender, como les decía también, del uso y del cuidado que nosotros también le demos, ¿no? Ya que nosotros también podemos adquirir nuestro propio kit de limpieza, ¿no? Una bombilla, una franela especial, ¿no? Entonces, nosotros le podemos dar realmente el cuidado, ¿no? a nuestros equipos, pero un profesional ya que se encarga un poco de repente de desarmar poco a poco lo que hay por dentro, y yo creo que de todas maneras cada 6 meses máximo o cada año darle esta limpieza interna a nuestra cámara sobre todo, ¿no? Y bien, ahora sí vamos a tocar los temas más profundos del día de hoy. Vamos a hablar acerca del rango dinámico, de la medición de la luz, el concepto de la exposición, el histograma y el exposímetro, el elemento ISO, qué es el ruido digital, los tiempos de exposición y velocidades, elemento de abertura y sistemas de fotometría. Bien, el rango dinámico básicamente es, les voy a dar un ejemplo para que puedan entender. Por ejemplo, ¿cuántas veces estamos mirando una escena bonita de la que nos gusta todo, ¿no? En este caso, hay una luz muy buena, unos colores increíbles, ¿no? Entonces nosotros, ¿no? Decidimos sacar nuestra cámara para poder tomar esta foto, ¿no? Esto, ¿no? Encuadramos, exponemos, disparamos, ¿y qué pasa? Nos damos cuenta que nuestra foto y la escena no tienen nada que ver. Entonces nos sale el cielo de repente muy blanco, quemado, sin tono, o la tierra está muy oscura, que no tiene textura. Entonces, nada que ver con la maravillosa escena que nosotros estábamos viendo hace un momento,
¿no? Entonces sí, hay una diferencia en lo que nosotros estamos viendo y lo que nuestra cámara procesa y llega a captar. A simple vista, quizás no los, o sea, no está como que del todo parecido, pero eso sí, ¿no? Entonces, como para que la cámara pueda procesar correctamente ambos, es decir, entonces, es eso, ¿no? El rango dinámico es la capacidad de captar el detalle en las luces y en las sombras dentro de una misma foto, ¿no? Es decir, nuestro objetivo ideal es conseguir negros y blancos casi puros, ¿no? Pero de valor intermedio. Por ejemplo, aquí tenemos, sí, pues, ¿no? Un paisaje de una playa, la foto es en blanco y negro, pero no siempre vamos a poder obtener esto, ¿no? O sea, no vamos a poder captar, o sea, nuestro ojo lo ve, pero nuestra cámara no. Entonces, es esta capacidad que tiene de poder obtener estos detalles, ¿no? Pero también existen técnicas para aumentar nuestro rango dinámico. Por ejemplo, podemos hacer la técnica del bracketing, que ahora les voy a explicar un poco más con ejemplos, los filtros, los diferentes tipos de filtros, y también vamos a tener que trabajar en archivos RAW, que nos va a dar, vamos a poder obtener mayor detalle en nuestras imágenes y poder trabajar profesionalmente, ¿no? Ahora que ya hemos explicado qué es el rango dinámico, vamos a explicar el uso de filtro degradado para compensar, ¿no? Y para qué sirve. Bien, ¿qué es un filtro degradado neutro? Un filtro degradado neutro está tintado en una de sus partes, ¿no? Con el fin de reducir la entrada de la luz hacia el sensor en una mitad de la imagen, mientras que la otra parte del filtro es transparente para no modificarla. Entonces, chicos, el término neutro nos señala que, aparte de restar la luz, no afecta las tonalidades de la imagen, ¿no? Entonces, imaginemos otra vez la típica escena, por ejemplo, un prado donde hay un cielo bonito, la zona superior, ¿no? Y hay una zona también abajo que es verde. Entonces, aunque nosotros sepamos perfectamente y seamos capaces de procesar ambas luces, ¿no? Lo cierto es que definitivamente nuestro sensor no. Entonces, hay que ayudarlo un poco con estos filtros. Entonces, ¿cómo funciona? Lo que hacemos es colocar la zona oscura del filtro degradado, como lo tiene ahí justo mostrando con la mano, ¿no? Colocando la zona oscura del filtro en la zona, digamos, del cielo, y la otra transparente en la zona más oscura. Entonces vamos a conseguir, vamos a compensar la exposición de la escena, para así obtener una imagen bien expuesta en ambas fotografías. Entonces ya sabemos para qué nos sirve el filtro degradado, cómo lo podemos usar y en qué nos ayudaría, ¿no? En este caso, para aumentar nuestro rango dinámico, para poder tener más detalles en esas zonas donde mi sensor no lo pudo captar, ¿no? Y tener una gran cantidad de valores. Bien, ahora vamos a explicar acerca de la técnica del bracketing. La técnica del bracketing es muy usada, ¿sí? Es una técnica que en realidad es muy sencilla de aplicar. Básicamente consiste en tomar varias imágenes. En este caso, lo que se acostumbra es tomar tres. La primera va a ser con el fotómetro en cero. Ahora más adelante les voy a explicar cómo podemos medir con el fotómetro. Otra, vamos a tomar la misma escena, el mismo encuadre, pero vamos a subexponer, es decir, vamos a querer tomar la foto más oscura, ¿no? En este caso, -2, -1, vamos a elegir en nuestro fotómetro, y vamos a también tomar otra tercera, donde del fotómetro le vamos a indicar que quiero que la sobreexponga, es decir, quiero que salga con más luz, ¿no? Aumentándole en +2 o +1, ¿no? En este caso vamos a tener una foto mucho más clara. Entonces, vamos a ver en cuál de estas tres de repente voy a obtener más detalle en mi fotografía, ¿no? O sea, no necesariamente colocándolo correctamente en el fotómetro en cero, vamos a decir que es la foto correcta, ¿no? De repente necesitamos más luz, entonces inclusive ya podemos entender un poco más ya como el rango dinámico tiene más sentido, ¿no? En este caso. Luego, como les decía, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre tomar JPG y RAW, ¿no? Básicamente el JPG
ya no hay mucha producción, o sea, podríamos editarla, algunas cosas, pero básicamente donde más podemos obtener más detalle y podemos recuperar las zonas donde de repente no han salido muy bien, es obteniendo un formato en RAW, que es el formato crudo, ¿no? Y bueno, el programa para revelar tenemos dos, ¿no? Usualmente todo fotógrafo profesional utiliza Lightroom, ¿sí? Pero también nos sirve Photoshop en la opción de cámara RAW. Así que tenemos estas dos diferencias. Si nosotros estamos recién empezando y queriendo un poco entender el proceso de la fotografía, no hay ningún problema si queremos empezar a fotografiar con JPG, porque también eso nos va a ayudar a entender las diferencias. O sea, si yo, por ejemplo, me voy ahora mismo a mi sala o a un paisaje que puedo ver ahorita desde mi ventana, y tomo una foto en JPG, la pongo en RAW y luego las paso a revelar en Lightroom, en Photoshop, me voy a dar cuenta que las diferencias son abismales. Los colores se disparan. En este caso, no voy a poder obtener el mismo resultado, definitivamente, ¿no? Ya en JPG todo está comprimido, ¿no? Inclusive ya el color está más saturado de lo normal, ¿no? En cambio, en RAW, si se dan cuenta, la imagen me da chance, inclusive se ve un poco más lavada, ¿no? Entonces eso, es importante tener en cuenta que podemos optar por trabajar en JPG, pero a la larga sería ideal empezar a solamente fotografiar con RAW. Bien, definitivamente, como lo comentaba hace un momento, en cuanto al rango dinámico, nuestro ojo va a tener mucho más ventaja que la máquina y el lente, ¿no? Eso sí. Inclusive también nosotros optamos, bueno, la mayoría, ¿no? Algunos optan por el cuidado de su lente y se compran un filtro, pero que no les quite mucha calidad, ¿no? Porque usualmente los filtros que son más comunes, ¿no? Los del UV, por ejemplo, para los que usan el 1855, les quitan un poco de calidad al objetivo. Entonces, lo que yo uso, lo que yo recomiendo también es tratar de repente no usar el filtro, o en el caso que no tengamos mucho cuidado, o en este caso estamos en un evento donde las personas de repente pueden chocarse, uno también tiene que tener un poco de mesura por ahí. También el precio depende mucho está asociado a la calidad del material que yo voy a usar también con mis fotos, ¿no? Eso como punto de partida. Bien, chicos, ahora vamos a hablar acerca de primero medir y luego exponer, ¿no? Esa es una regla importante porque para empezar ya a querer a tomar fotos, necesitamos saber cómo vamos a medir la luz, ¿no? Existe la luz reflejada, y bueno, a mano derecha está un ejemplo de una modelo, ¿no? Bueno, y el fotógrafo está sosteniendo un fotómetro. Entonces, ahorita les voy a explicar cómo funciona todo esto, ¿no? Entonces, existen dos formas de medir la luz en la fotografía, ¿no? Aquí no se olviden que en este caso tenemos el exposímetro, ¿no? Que se encuentra dentro de nuestra cámara. Aquí, por ejemplo, está subexpuesto, ¿no? Lo ha medido así. Aquí está en el fotómetro en 0, ¿no? Y aquí está sobreexpuesto, ¿no? Entonces es muy importante saber las diferencias porque al momento de, por ejemplo, emplear la técnica del bracketing, ya sabemos que podemos usar estos de acá, que se encuentran justo en la parte inferior de la presentación. Entonces, con el exposímetro de la cámara es el método más común y utilizado por la mayoría de nosotros los fotógrafos, ¿no? Llega al sujeto y del sujeto la luz es reflejada al lente, ¿no? Entonces, así llamamos luz reflejada, ¿no? Hacia el sensor de nuestra cámara con el fin de proporcionarnos información para que podamos ajustar la exposición de la toma o bien para ajustarla automáticamente si es que disparamos en modo automático o semiautomático. Entonces,
recordamos que el exposímetro de nuestra cámara está calibrado para un gris neutro, ¿no? Por lo que no nos va a brindar, digamos, la mejor exposición posible en una toma, o sea, no necesariamente. Y, bueno, según el objeto que sea, o sea, si es que es un objeto más claro o un objeto más oscuro o más brillante, ¿no? Va a reflejar la misma luz o de repente de distintas formas, ¿no? Depende de cómo sea el objeto. Entonces, por eso no podemos decir que el exposímetro a cero, como le dije un momento, va a garantizar siempre una exposición correcta. Entonces, eso va a depender también de lo que queramos conseguir y de qué se trata o qué es el objeto, ¿no? Por otro lado, tenemos con un fotómetro de mano, ¿no? Como el ejemplo de la modelo. En este caso es luz incidente, ¿no? Entonces, los fotómetros de mano son utilizados por fotógrafos, ¿no? En su mayoría, para medir tanto la luz que incide en un determinado objeto que le llega, ¿no? Como también a la que ésta refleja hacia la cámara, ¿no? Entonces, trabajar con ellos, chicos, supone mayor tiempo disponible para planear la escena. Entonces, ¿por qué? Porque medimos las luces de toda la escena, promediamos con el fotómetro las mediciones más claras y más oscuras para obtener una exposición correcta en ambos tonos. Entonces, ahí nos vamos a detener un poco con el fotómetro, porque sí necesitamos calcular. Pero no es imprescindible, digamos, tener un fotómetro sí o sí para hacer fotos, ¿no? Ojo por eso. Mayormente lo utilizan también en fotografía de estudio. Entonces, ya sabemos la diferencia y cómo se mide la luz en nuestra fotografía. Y bien, aquí podemos encontrar el ejemplo en dónde se encuentra nuestro exposímetro, ¿sí? Mayormente lo correcto sería que esté aquí, pero ya sabemos que esto va a depender del objeto o sujeto a fotografiar. Entonces, si es una prenda blanca, yo creo que definitivamente tendría que estar expuesto por aquí, en +1 o de repente un poco más, ¿no? Darle un paso, 2 pasos acá, ¿no? Si es que fuera un objeto gris, de repente sí me va a importar de que esté en el 0, ¿no? Aquí en este lado podemos encontrar el ISO y vamos a poder calcularlo con estos botones que se encuentran acá. También es importante que la rueda esté en manual, como les comentaba, y acá podemos verificar nuestras fotos, ¿no? Aquí podemos ver la carga de la batería. Aquí, por ejemplo, me indica que la foto está tomada en RAW y también en JPG. Así solamente lo utilizáramos en un solo formato. La velocidad y, bueno, el menú, ¿no? Acá podemos, o sea, si le damos clic aquí, vamos a poder cambiar el diafragma y automáticamente estos números se comienzan a mover de mayor a menor, igual con todos. Bien, entonces ahora tenemos el concepto de exposición, ¿no? ¿Qué es la exposición? Es la acción de la luz, ¿no? En este caso aquí tenemos un ejemplo de un mismo encuadre, ¿no? De un mismo paisaje. Entonces la exposición es la acción de someter un elemento fotosensible, ¿no? ¿Cuánto de luz o de menos luz le vamos a dar a nuestra imagen, ¿no? La primera está correctamente expuesta, o sea, no tiene ni tanta luz ni poca luz, está ok. A la mano izquierda sale más oscura, subexpuesta, y a la mano derecha, pues, ya pierde un poco de detalle, inclusive en la pared de la iglesia, ya no se puede ver de qué tipo de material es, ¿no? En este caso ha perdido un poco el detalle por ahí. Entonces, básicamente su exposición es la fotografía que presenta una carencia considerable de la luz, ¿no? Frente a la luz original. Entonces, como les decía, es una foto oscura. En la exposición correcta, vamos a recoger la cantidad de luz que se apropie para, digamos, representar fielmente a lo que hemos visto, ¿no? En este caso en la iglesia donde nos encontremos, o en la ciudad. Y la sobreexposición se aprecia un exceso de luz, ¿no? En este caso, como les comentaba, ¿no? Está demasiado clara. Bien, otro elemento importante a seguir es, y que debemos entender para partir con todo esto, es el trinomio de la exposición.
Trinomios se le dice porque estamos hablando de 3 partes. En este caso, para exponer correctamente, necesitamos saber cómo funciona la sensibilidad, en este caso el ISO, la apertura y la velocidad, ¿no? Esos 3 conforman una de las partes más importantes para poder entender todo el proceso de la parte técnica de lo que conlleva la fotografía. Bien, ¿cómo medimos entonces la exposición? Ya saben que en nuestra misma cámara se encuentra el exposímetro, ¿no? Que podemos verificar durante la toma, ¿no? Cómo empezamos a exponer. Pero también después de la toma en Lightroom o en Photoshop podemos ver el histograma, ¿no? Que básicamente nos va a contar un poco de cómo se encuentra o cómo está nuestra foto, cómo ha sido tomada, ¿no? Si tiene mucha luz, si tiene poca luz, ¿no? Entonces, de esta manera ya sabemos un poco más de durante la toma y después de la toma al momento de exponer. Bien, ahora vamos a hablar un poco más del histograma, que es una parte importante de entender. Bien, chicos, el histograma es un gráfico, ¿no? Como lo podemos ver aquí, son como unos cerritos, que muestra cómo están distribuidos todos los tonos de una fotografía, ¿no? Aquí se encuentran el número de píxeles, ¿no? Que va desde los tonos medios, altas luces y blancos, y para la mano izquierda, los negros y las sombras, ¿no? Entonces, ya sean grises o no, ¿no? Ya sí, o sea, si es que fuera a color, estaríamos hablando de RGB, azul, rojo y verde, de acuerdo al rango dinámico que es capaz de captar nuestra cámara, ¿sí? Entonces, poco a poco vamos enlazando los conceptos de fotografía aquí. Entonces, aquí podemos encontrar qué cantidad de píxeles claros, medios y oscuros hay en nuestra foto. También cómo está expuesta, ¿no? Entonces, digamos que una fotografía está correctamente expuesta cuando se aprovecha al máximo la capacidad de nuestro sensor para captar los tonos. Entonces, esto es cuando no solo no quedan partes fuera del rango, ¿no? Que es capaz de captar nuestra cámara, sino que también cuando el histograma está lo más derecho posible, es decir, está más pegado al borde derecho, como acá lo muestro, sin perder información, es decir, sin salirse del gráfico de la derecha. Entonces, en la era digital, ¿no? Cuantos más tonos claros logremos capturar, ¿no? Entonces, histogramas que están más orientados a la derecha posible. Entonces, menor pérdida de calidad sufrirán nuestras fotos, incluso en la edición, ¿no? Entonces, también vale decir que si nosotros hemos expuesto correctamente al momento de hacer nuestra foto, no vamos a tener que tener mucha chamba en Lightroom o en Photoshop, salvo que queramos hacer un montaje, ¿no? Algo un poco más elaborado, que nos lleve más tiempo, ¿no? Entonces es importante, si es que realizamos una buena toma, ya no tenemos tanta chamba luego en la postproducción. Y en nuestros programas nos vamos a dar cuenta cómo ha sido eso también, ¿no? De acuerdo a los tonos que hemos obtenido. Y es muy importante también resaltar y verificar hacia dónde está nuestro histograma, ¿no? Si es que, por ejemplo, está más dirigido para la izquierda, podríamos decir que es una foto subexpuesta, ¿no? Si se encuentra al medio la información de píxeles, la exposición es normal. Si está hacia la derecha, nuestro cerro de información de píxeles, ya sabemos que está sobreexpuesta. Aquí tenemos también otro ejemplo. Y aquí, bueno, en el histograma ya nos da un poco más de detalle, ¿no? Inclusive es una misma fotografía de una exposición correcta, las otras no tan correctas, ¿por qué? Porque ya hemos perdido tanto calidad, detalle en ambas fotos, ¿no? Entonces nos quedaríamos definitivamente con la foto del medio, ¿no? Que representa esta de acá, que es la exposición normal. Y también, o sea, no solamente lo podemos ver el histograma en el programa, sino también en nuestra misma cámara nos da la opción de poder verificar esto, ¿no? Bueno, ahora vamos a tocar el tema del ISO. ¿Se acuerdan del trinomio de la exposición? Bueno, aquí vamos a explicar un poquito más de lo que se trata.
Básicamente el ISO o el ASA, ¿no? Es la sensibilidad donde va a marcar la cantidad de luz que vamos a necesitar en nuestra cámara, ¿no? Es una escala de sensibilidades, ¿no? ¿En qué momento vamos a utilizar el ISO? Pues cuando no tenemos mucha luz en nuestro panorama, también cuando queramos congelar un movimiento, si es que no podemos abrir nuestro diafragma. Esto significa si es que no tenemos un diafragma muy luminoso, pero necesitamos más luz, ahí vamos a utilizar el ISO, ¿sí? También cuando queramos cerrar bastante el diafragma para ganar más profundidad de campo, luego les voy a hablar un poquito más de qué se trata la profundidad de campo. También se suele usar para sacar más detalles en una foto nocturna, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de los tipos de ISO cuando nosotros empezamos a maniobrar en nuestra cámara, ¿no? El ISO 100 se ve así, ¿no? El ISO 200 ya comienza a tener un poco de ruido digital hasta llegar al ISO 1000, inclusive hay cámaras que tienen mucho más números, ¿no? Entonces, si nosotros por ahora nos encontramos en un lugar, bueno, ahora está haciendo sol, ¿no? Nos convendría usar un ISO alto o un ISO bajo. Definitivamente nos convendría usar un ISO bajo, ¿no? Estaríamos entre el ISO 100, el ISO 125, 200, porque también hay valores intermedios, ¿no? En este caso yo me quedaría con un ISO 100. Eso va a depender en dónde estamos, ¿no? Entonces también es importante resaltar que sí, no hay que tener miedo al momento de querer subirle el ISO a nuestra cámara, pero sí hay que tener en cuenta que conforme vayamos a subir el ISO, va a aparecer unos puntitos en nuestra imagen, que no está mal, porque luego podemos arreglarlo en postproducción, pero sí definitivamente usarlo si es que nos falta luz en nuestra imagen, ¿no? Entonces, ahora vamos a discutir las causas del ruido digital, ¿no? En este caso, por haber usado un ISO muy alto, ¿no? Inclusive no tendríamos por qué tener miedo si es que tenemos una cámara con un lente de buena calidad, ¿no? Con un sensor que va a aguantar esto, ¿no? Inclusive si es una full frame, no hay mucho de qué preocuparse, ¿no? También la causa del ruido es por el hecho de haber utilizado un tiempo de exposición larga, ¿no? Más de 25 segundos, bulb, ¿no? Entonces, la sensibilidad de ISO alta se trata de, pues, cuando nos encontremos en situaciones donde no hay luz, vamos a tener que reforzar con el ISO, ¿no? Entonces, vamos a aumentar antes de disparar. También, de acuerdo a eso, va a aparecer el ruido en nuestra imagen, ¿no? Hay que tener en nuestra cabeza, poco a poco, memorizar las velocidades de obturación, ¿no? Las velocidades y más o menos el tiempo de exposición, ¿no? En este caso, acá podemos visualizar desde el rango más alto, ¿no? Y de repente hasta la velocidad mucho más lenta, ¿no? Esa es la velocidad que les hablaba hace un momento, la velocidad bulb, que mientras nosotros tengamos presionado el botón en nuestra cámara, o también podemos utilizar disparadores, que ahora les voy a comentar más adelante cómo poder usarlos y las clases de disparadores que hay. Digamos, cuando estamos de noche o queremos hacer un time lapse, ¿no? Ahí podríamos usar una velocidad lenta también, ¿no? Entonces ya sabemos que el rango va desde bull, 30 segundos, 15, 8 segundos, ¿no? Un cuarto, un octavo, un quinceavo, hasta llegar a más. Igual que los tiempos de exposición de más o menos cuánto me tardaría al momento de hacer el disparo. Ahora, ¿en qué momento voy a utilizar más o menos? Bien, depende de lo que vamos a fotografiar. Ahora, en esta imagen me muestra una chica en bicicleta, ¿no? Si yo quiero hacer, por ejemplo, el efecto barrido, que no está mal, me iría por una velocidad más o menos lenta, ¿no? Obviamente me va a salir movido porque justamente yo quiero conseguir eso en mi imagen, ¿no?
Pero si yo quiero que la persona salga congelada, en este caso para fotografía deportiva, ¿no? O alguien saltando, alguien con el cabello moviéndose, tendría que usar necesariamente una velocidad alta. Recuerden, chicos, que al momento de utilizar una velocidad alta, mi foto también va a salir más subexpuesta, más oscura. Entonces tendríamos que compensarlo con el ISO, ¿no? Entonces ya sabemos que existen esta tabla, esta diferencia de velocidades y más o menos qué cifra usar de acuerdo a lo que queramos conseguir, ¿no? Por ejemplo, esta velocidad es alta, es totalmente rápida, ¿no? En este caso, echándole algo al jugo, definitivamente podríamos usar 1/2000, ¿no? 1/1000, inclusive un diafragma cerrado para poder obtener mayor detalle en mi imagen, ¿no? Ya que puedo ver todo, casi toda la textura. Un 8 quizás. Aquí, por ejemplo, en la velocidad lenta, pues definitivamente he usado un diafragma cerrado, ¿no? He querido que todo salga nítido y le he dado una velocidad lenta. Aproximadamente será 30 segundos, 15 segundos. Puedo ir probando, o sea, no hay necesidad de que a la primera no nos salga porque normalmente esto es mucho de lo que salga en el momento también, porque recuerden que son autos que en ese momento van y vienen y de repente en ese momento pasan más autos y va a quedar registrado más luz, entonces se va a ver un poco más interesante. Aquí hay otros ejemplos que ahora que estamos en casa podemos aprovechar. Les podemos pedir a alguien que sea nuestra modelo, o simplemente nos dirigimos a alguna parte de la habitación, de la sala, donde, por ejemplo, colocamos un diafragma abierto, que ahora les voy a explicar un poquito más, estos son solamente los ejemplos, utilizando un 5.6, ¿no? Con una velocidad de 1/8. Básicamente, aquí ha salido como si fuera una cascada, ¿no? O sea, se ve como barrido. En cambio aquí he utilizado una velocidad rápida, ya congeló mi gota, pero sí he querido utilizar un ISO mucho más alto para que pueda tener un poco más de luz también. Acá también hay una diferencia de cuando alguien está moviendo más el cabello. He utilizado un ISO alto porque mi velocidad también es alta, ¿no? Y acá pues ha sido un diafragma abierto, pero mi velocidad es mucho más lenta. Entonces no hay necesidad de usar un ISO tan alto tampoco. Ahora sí les voy a hablar un poco más a detalle acerca de la apertura del diafragma, que es lo que habíamos tocado aquí hace un momento. ¿Para qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo intervienen en nuestras fotografías? Bien, este es un ejemplo de los diferentes diafragmas que podemos encontrar en nuestra cámara. ¿Sí? No siempre vamos a tener el diafragma abierto en nuestra cámara porque digamos que lo hemos comprado así, ¿no? Por ejemplo, el que yo también tengo es un 5.6, lo máximo que se abre y me ha dado es hasta 4 en realidad. No tiene esa propiedad de 1.8 ni de 2.8, digamos, abierto, porque no es un lente luminoso, ¿no? Y ya más adelante pude adquirir otro que es un 24-70, se podría decir que es un semitele, ¿no? Y sí, me da la opción de poder abrir más el diafragma, ¿no? También por un tema de estética, ¿eh? Porque muchas veces a mí me ha querido gustar, me gusta mucho, ¿no? De que mi personaje salga un poco desenfocado alrededor, ¿no? Me gusta ese estilo de foto, entonces definitivamente no podría conseguirlo con un lente que solamente me abre hasta el 4 o hasta el 5.6, ¿no? Y bueno, si queremos que nuestra foto salga totalmente enfocada, o sea, que no tenga este efecto bokeh, ese estilo bokeh, tendríamos que usar un diafragma cerrado, ¿no? Menos luz a nuestra cámara. A partir del 8 en adelante, ya son diafragmas cerrados. Y aquí tenemos
todo el rango de las aperturas de diafragma que podemos encontrar en nuestra cámara en definitivo. Va desde el 32, 22, 16, 11, 8. Diafragmas cerrados, chicos. Todos estos de acá. Y diafragmas abiertos encontramos del 5.6, 4, 2, 2.8, 1.4, ¿no? Entonces, también funciona para que lo entiendan un poco mejor, ¿no? Y como siempre me gusta explicarlo así para que lo puedan entender, es si nosotros cerramos, por ejemplo, nuestros ojos, normalmente la gente lo hace cuando no puede ver muy bien de lejos, ¿no? Igual funciona con el diafragma, ¿no? Si nosotros queremos que todo salga nítido, definitivamente utilizaríamos un diafragma cerrado. A comparación, si queremos todo lo opuesto, ¿sí? Tendríamos que usar un lente más abierto, ¿no? Perdón, un diafragma más abierto. Entonces va a depender también de la profundidad de campo que quiero conseguir, ¿no? En este caso es que se vea más nítido o que se vea más borroso, ¿no? Más oscuro o más claro, ¿no? Como bien lo podemos identificar en la parte de acá. Y cómo va cambiando, ¿no? De acuerdo a la escena que queramos construir, ¿no? Si se dan cuenta aquí, los diferentes tipos de diafragma y cómo esto se obtuvo como resultado. Este es otro ejemplo que lo pueden intentar en casa. Simplemente utilicen unas luces de Navidad que tengan por ahí, o linternas también, ¿no? Linternas chiquitas, pueden ser linternas LED. Agarran cualquier muñeco y comienzan a crear su escenario, ¿no? En este caso pueden probar la diferencia entre usando un diafragma 16 y un diafragma 1.4. Entonces, definitivamente, aquí se va a notar un poco más el efecto de las luces, ¿no? El estilo que tiene con la muñeca y cómo se va a relacionar, si queremos contar una historia, ¿no? Y aquí ya me muestra un poco más, en definitiva, todo en nítido, ¿no? Entonces ya va a depender mucho qué es lo que queramos conseguir, ¿no? Entonces, igual pruébenlo, hagan el ejercicio y vean la diferencia de usando estos dos tipos de diafragma en sus cámaras. En retratos, también como les comentaba hace un instante, con un diafragma abierto podemos conseguir que nuestro fondo salga totalmente desenfocado, y con un diafragma cerrado pues vamos a ver todo lo que hay detrás de nuestra modelo en cuanto al retrato. Y aquí es un ejercicio para que se den cuenta también más a fondo. Es una misma foto, sí, el mismo escenario, ¿no? Pero ha sido un poco la diferencia de usar estos dos tipos de diafragmas distintos, ¿no? Totalmente el resultado cambia, ¿sí? Ya que he utilizado un diafragma 5, 5.6 y por otro lado un diafragma 32. Entonces, esto lo dejo como ejercicio. ¿Con qué diafragma tomaron esta foto? ¿Con un diafragma abierto, un diafragma cerrado? Tratemos un poco de identificar qué es lo que sucedió en esta foto, ¿sí? ¿Cuántos elementos hay? ¿No? ¿Por qué uno sale más desenfocado que el otro? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No? La respuesta sería que hemos utilizado un diafragma abierto, ¿sí? Y también un ISO bajo, porque tampoco no es que haya que no es que necesitemos tanta luz porque hemos utilizado un diafragma 5.6, digamos, ¿no? O 1.8. Ahora ya sabemos que una correcta exposición se debe eligiendo estos tres tipos de parámetros, ¿no? La apertura de diafragma, la sensibilidad de ISO y la velocidad de obturación. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los sistemas de fotometría, chicos. Existen modos de medición de la cámara, ¿sí? Que se encuentran en todas nuestras cámaras reflex. En primer lugar, bueno, existen 4, la evaluativa, la ponderada al centro, la puntual y la parcial. Bien, entonces básicamente, utilizando los modos de medición, vamos a dirigir a nuestra cámara, vamos a obligarla a que priorice una correcta medición según
el encuadre que queramos, ¿no? Entonces, en este caso, le vamos a indicar qué parte de la imagen va a tomar como referencia para poder medir la luz y así conseguir una exposición adecuada, ¿sí? Vamos a hablar un poco más acerca de modo de medición matricial o evaluativa. Bien, este es el modo más fácil de usar y generalmente el que se usa más frecuente. Entonces, aquí simplemente le vamos a decir a la cámara, mira, calcula los distintos niveles de luz de todo el encuadre, sacamos una media y sácame la foto con esa media de luz. Entonces, aquí normalmente la mayoría de los elementos del encuadre, que en este caso es una pista, es un paisaje en la calle, ¿no? Suelen salir bien expuestos, puesto que la cámara no se va a ninguno de los extremos, sino que aplica una exposición correcta, media. Entonces, ¿para qué tipo de situación podríamos usar la medición matricial en nuestra cámara? Pues toda foto en la que no haya ningún elemento excesivamente iluminado ni demasiado oscuro. O sea, digamos que nuestro paisaje no hay un sol brillante o no todo está en sombra, sino que de repente se encuentra un poco templado el cielo y un poco de nubes. Entonces, la cámara puede rastrear esto, ¿no? Si le damos la opción de modo metrición matricial evaluativa. No se preocupen si es que en ese momento no saben en qué parte se encuentra, pero igual sería bueno de que revisen su manual, ¿sí? Ahí con detalle vamos a poder explicar, o bueno, lo van a poder visualizar un poco mejor en qué parte de nuestra cámara encontrar la modo medición o matricial evaluativa, ¿sí? Luego de esto, sigue la modo de medición ponderada al centro, ¿sí? Este modo mide la luz priorizando la parte central de la escena, ¿no? En este caso aquí hemos priorizado al niño, ¿no? Es un retrato, ¿no? Y en este caso le hemos dicho a la cámara, si lo colocamos en el modo de medición ponderada al centro, que solamente priorice un porcentaje un poco alto, ¿sí? Y que le dé prioridad a eso, ¿sí? Dejando un poco de lado las esquinas, o sea, que le tome solamente importancia a, digamos, al rostro, ¿no? Y se parece un poco a esto, pero la diferencia es de que aquí capta, calcula, en realidad coge todos los valores que hay alrededor en comparación a esto de aquí, que solamente le estoy diciendo a la cámara que capte lo del medio, ¿sí? Luego, el modo de medición puntual lo podríamos usar y funciona mucho mejor donde el contraste es más alto, ¿no? Digamos que estamos en un escenario, como bien lo explicamos aquí en el ejemplo, y la chica pues solamente hay un punto de luz que le enfoca propiamente a ella, ¿no? Entonces mide un punto concreto de la escena, ¿no? En este caso equivaldría a un 5% de la superficie del marco. En este caso aquí, no sé si lo llegan a ver, pero está apuntando justo acá a los ojos de la chica, ¿no? Entonces, básicamente mide un punto concreto de la escena, ¿no? Y por último, el modo de medición parcial, que es similar a la puntual, solamente que la diferencia es que solamente que en lugar de medir la luz abarca un 5% de la imagen, ¿no? Entre un 5% más o menos. Entonces es ideal para conseguir fotografías, en este caso es un retrato, pero el fondo está muy iluminado, ¿no? En este caso no me va a importar mucho lo que salga del fondo, pero sí quiero que tome en cuenta donde ya comience a estar un poco la chica, ¿no? En este caso el retrato, ¿no? Entonces comienza a tomar un poco del lado que tenemos del fondo, pero si bien es cierto, le va a dar prioridad a esto, ¿no? Al retrato que tengamos enfrente. Entonces, funciona muy bien el modo de medición puntual cuando realizamos un retrato contraluz, ¿no? Entonces, es importante resaltar que tenemos que tener al sujeto, en este caso, bien expuesto, ¿no? Sin que tampoco la luz malogre el resto de mi escena, ¿no? Para que pueda realizarse una correcta toma. Ahora sí, hasta aquí
les sugeriría que comiencen a practicar. Ya sabemos las diferencias de la velocidad, del diafragma, del ISO, hemos hablado un poco del histograma, ¿sí? Y bueno, en cuestiones de, volviendo a tocar el tema del diafragma, vamos a resaltar un poco más a profundidad de lo que se trata la abertura, en este caso la profundidad de campo, ¿sí? Bueno, como hace un momento toqué el tema del diafragma, vale decir de que esto va a tomar mucho en cuenta de lo qué tan nítido quiero que salga mi imagen y qué es lo que salga borroso. Eso va a depender de lo que queramos conseguir, pero esto sí, la profundidad de campo, ya sea mayor y menor, sigue ciertos factores, ¿no? En este caso, la apertura de diafragma, ¿no? Que es la variable número 1, va a influir en la profundidad de campo. O sea, si es que decidamos utilizar un diafragma más cerrado, vamos a tener mayor profundidad de campo. A eso se va a referir. Entonces, cuando alguien nos diga, quiero que mi imagen salga con mayor profundidad de campo, ¿no? O te lo piden así, entonces ya sabemos que tenemos que utilizar un diafragma más cerrado, a comparación si es que utilizamos un diafragma abierto, que vamos a obtener menos profundidad de campo, como lo vimos hace un momento. Y bien, estas son las lentillas de mi diafragma, de básicamente cómo se abren, cómo se van cerrando, al momento que yo voy escogiendo el número de apertura, en dónde se encuentra este diámetro dentro de mi objetivo, y siempre va a existir, o sea, existe una distancia focal entre mi sensor y el diafragma, ¿no? Entonces, chicos, otra parte importante, aquí, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo de que la fotografía está hecha con los mismos valores, ¿no? En este caso he utilizado el mismo diafragma abierto, 1.8 en ambos casos. Lo único que cambia es la distancia entre los elementos que hemos utilizado, en este caso, canicas, ¿no? Va a cambiar la profundidad de campo, no solamente por el diafragma que he utilizado, ¿no? Ya sea abierto o cerrado, sino si es que yo comienzo a mover los elementos dentro de mi imagen, ¿no? En este caso, esta canica de aquí se encuentra mucho más cerca a mi objetivo, por ende va a salir más desenfocada, ¿no? En cambio, estas tres de acá, en este ejemplo de la mano derecha, las tres están en la misma posición. Entonces no va a afectar mucho en la profundidad de campo. Todas van a salir igual de nítidas, salvo lo que aparezca detrás y delante, que si está muy cerca a mi lente, se va a ver más desenfocado, igual con lo de atrás. Otro factor importante, como lo veíamos hace un momento, es la distancia al plano de enfoque, ¿no? Entonces, ya sabemos que a menor distancia entre el sujeto y la cámara, como lo vimos en las canicas, menor profundidad de campo. Si yo comienzo a cambiar la posición de mis objetos, en este caso, a mayor distancia entre el sujeto y la cámara a fotografiar, como ya lo hemos visto en el ejemplo anterior, vamos a ganar mayor profundidad de campo. Aquí, por ejemplo, se ha hecho otro ejercicio. En este caso he utilizado diferentes tipos de diafragmas, ¿sí? Ya no solamente abiertos, sino se ha hecho una mezcla entre diafragmas 5.6, 16, 8, 2. Lo único que he intercambiado es la posición de mis elementos, ¿no? Hay, en el primero, donde se encuentra el F2, el diafragma 2, mi lente que está más cerca va a salir enfocado, pero lo que se encuentra atrás va a perder totalmente la nitidez, ¿no? No tengo mucha profundidad de campo aquí. En cambio, si utilizo un diafragma 16, sí voy a obtener la nitidez que requiero, ¿no? Utilizando un diafragma cerrado. Entonces, esta sería la diferencia. Intenten en casa, traten de utilizar la cámara poniéndole la opción en diafragma con diferentes tipos de cifras, y van a ver la diferencia al momento de fotografiarlas, ¿no? Igual aquí he añadido un cuarto elemento, se ha añadido un cuarto elemento, y sí, he utilizado diferentes tipos de diafragma,
No sé si pueden de repente comentar un poco entre ustedes qué tipo de diafragma he utilizado en este de aquí como ejercicio y qué tipo de diafragma he utilizado acá, donde ya se ve un poco más, ¿no? Lo del fondo, pero no totalmente como aquí, ¿no? Que se ve ya todo nítido. He ganado, mi profundidad de campo es mucho, mucho mayor. Y bien, entonces como lo comentábamos también en su momento, la distancia focal del zoom, ¿no? Por último, va a depender de nuestro objetivo, de acuerdo a la mayor profundidad de campo o la menor profundidad de campo que queramos conseguir. Entonces, en este caso, si utilizamos un zoom mayor, vamos a ganar menos profundidad de campo. Aquí si utilizáramos un zoom menor, vamos a tener menos profundidad de campo. Aquí está el ejemplo más resumido para que puedan entenderlo, ¿no? Digamos que el fotógrafo se encuentra más cerca de mi modelo, ¿no? Pero también he utilizado un zoom distinto. En un momento puedo utilizar un 50, en otro momento puedo utilizar un 18. Eso también va a cambiar en la profundidad de campo, ¿no? La zona, que ya sabemos que se va a ver con mayor nitidez o no. Aquí también quiero resaltar otro punto importante. Al momento de nosotros realizar, digamos, una fotografía de moda, de nuestras prendas, ¿no? De lo que queramos vender, el fotógrafo usualmente sí hace un plano general donde se ve toda la modelo y por ende se ve toda la prenda, ¿no? Lo cual vende muy bien, pero también es importante que también resaltemos, en este caso, los detalles de la prenda, ¿no? Si mi prenda tiene algo en particular en las muñecas, algún brillo, ¿no? Algún tipo de costura en especial, el fotógrafo podría realizar dos tipos de fotos, ¿no? Un plano general y también un plano más cerrado, a detalle también, donde pueda conseguir eso, ¿no? Que llame un poco más la atención del espectador. Y bueno, existen también diferencias al momento de usar el modo manual versus el enfoque automático. Vamos a discutir un poco qué elementos influyen en el enfoque. Bien, la distancia focal, ¿no? En este caso, una vez que tengamos el enfoque ya ajustado, cualquier cambio en la distancia focal ya sabemos que va a perder el enfoque, ¿no? Luego, la distancia de nuestro sujeto, ¿no? Por ejemplo, aquí como lo veíamos hace un instante, si mi modelo cambia de lado, se comienza a mover, prácticamente ya voy a perder el enfoque, ¿no? Y justamente también el diafragma, si es que lo llego a poner más abierto o no tan abierto, eso también va a depender de eso. Luego, el enfoque manual, tenemos la fotografía macro, la falta de escasez de luz y los retratos. En este caso, cuando yo decido usar el enfoque manual, digamos es porque no tengo mucha luz, ¿no? Hay falta de escasez de luz, como a veces pasa que quiero hacer una foto de noche y no hay mucha luz, entonces si lo pongo en modo automático, ¿no? Mi cámara no va a captar porque necesita fotografiar, o sea, un rastro de luz. Entonces voy a tener que utilizar el modo manual en nuestro lente, que se encuentra justo, no sé si lo notan en la parte como una pestañita, dice AF y otro dice M. M manual y AF es de automático. También en la fotografía macro, ¿no? Que básicamente son los detalles minúsculos, ¿no? Donde se encuentra más a detalle, no sé si han visto al momento de hacer mucho énfasis en los detalles de alguna foto. Por ejemplo, quiero tomarle a la lengua de un gatito, ¿no? Quiero resaltar las partículas que se encuentran en toda su pelaje, ¿no? En este caso cerca de la boca. Entonces, en ese momento yo decido hacer una fotografía macro y de repente con el enfoque manual no voy a poder conseguir eso, ¿no? Que en diferencia si es que no utilizaría el enfoque manual, ¿no? Entonces me
me da un poco más de importancia por ese lado, también en los retratos, ¿no? Porque usualmente a veces se recomienda enfocar siempre a los ojos, y si es que esto no lo podemos conseguir, también podríamos optar por el enfoque manual, ¿no? Otro tip interesante de la fotografía de macro es, si es que no podemos conseguir un lente, porque de repente se nos pasa un poco del presupuesto, podríamos hacer un lente macro casero, ¿no? Dándole la vuelta, quitamos con cuidado el lente de nuestra cámara, le damos la vuelta y con una especie de scotch empezamos a forrar. Y ahora que tenemos luz, podemos aprovechar en hacer fotos de día, y va a depender mucho del acercamiento que nosotros tengamos con el objeto en la fotografía macro, porque justamente no es un macro casero que lo hemos hecho en el momento, ¿no? Pero sí, traten de intentarlo en casa y van a poder conseguir fotografías fuera de lo común ahora que hay bastante luz y sin necesidad de repente de comprar uno. A diferencia, chicos, del enfoque automático, son las siguientes, ¿no? ¿En qué momento yo comienzo a utilizar el enfoque automático? Cuando no estoy viendo lo que estoy fotografiando, ¿no? Usualmente, no sé si han visto, que hay fotógrafos que están en eventos y a veces hay tanta aglomeración de personas que no llegan a poder ver lo que están fotografiando y necesariamente necesitan alzar la cámara, pero no están viendo dentro del visor. Entonces, definitivamente, un enfoque manual no me ayudaría porque va a salir todo desenfocado, ¿no? Entonces, ahí optaríamos por usar el enfoque automático. En autorretratos también, ¿no? Y, lógicamente, en escenas con movimiento, ¿no? Que es básicamente lo que yo voy a querer captar en ese momento, ¿no? Reenfocar, captar, ¿no? Y esas son las partes de mi lente, ¿no? En este caso hay una rueda de enfoque, ¿no? Que es esta de acá. Aquí está donde les explicaba en dónde se encuentra el modo manual y el modo automático. Entonces, le doy aquí, lo cambio nomás fácilmente, si yo quiero utilizarlo en automático, ¿no? O en manual. Entonces, hay algunos consejos rápidos también para conseguir un movimiento rápido en nuestra imagen, ¿no? Por ejemplo, no necesariamente debamos usar siempre un valor determinado, ¿no? Un 1500. De repente podemos ir probando en el momento y utilizar un 1200, un 1100, hasta conseguir un punto óptimo en nuestra imagen. Entonces lo ajustamos de acuerdo a nuestra escena de movimiento rápido. Luego, hay otra opción de disparo ráfaga en nuestra cámara. Simplemente la configuran, ¿sí? Y eso va a hacer que al momento de disparar no solamente tome una sola foto, sino que tome varias fotos por segundo de acuerdo a cuánto tiempo le estemos dando presionado al botón, ¿sí? Entonces, eso también me puede servir mucho, por ejemplo, cuando quiero tomar una foto de un animal corriendo, de una persona saltando, ¿no? Para tener el momento preciso ahí. Ahora vamos a hablar un poquito de los disparadores remotos y para qué se usan, ¿sí? Estos son los ejemplos de los diferentes tipos de disparadores remotos, ¿no? ¿Por qué lo utilizaríamos? ¿En qué ocasiones? Hay algunos que utilizan cable, otros que tienen pantalla, otros que son más pequeños. Bien, entonces, la diferencia entre los disparadores remotos son las siguientes, ¿no? Digamos que me encuentro haciendo una foto de larga exposición, ¿no? Y no, o sea, es una exposición muy larga, ¿no? Entonces, definitivamente no voy a tener el dedo presionado ahí en mi cámara, porque lo puedo mover, inclusive con mi respiración, cualquier cosa. Entonces, voy a optar por obtener un disparador remoto, ¿no? En este caso puedo utilizar uno con cable. Los que tienen pantalla usualmente cuestan un poco más, ¿sí? A comparación de estos de acá, ¿no? Entonces, ¿para qué utilizaríamos un disparador remoto? También, como les contaba, ¿no? Vamos a evitar las vibraciones, en este caso en el pulso de nosotros, si es que estamos sosteniendo la cámara al momento de disparar, evitando así que salga movida nuestra imagen, ¿no?
Entonces existen tres tipos, uno con cable, otro inalámbrico y otro con cable con intervalómetro. Básicamente el de disparador inalámbrico utiliza rayos infrarrojos, ¿sí? Y también viene con cable. Y a diferencia del disparador con cable intervalómetro, tienen, como les decía, ¿no? Una pequeña pantalla, y usualmente estos de aquí sí cuestan un poquito más, pero la verdad es que sí serviría muchísimo si es que nosotros hacemos ese tipo de fotografías donde realmente nos demanda hacer eso, ¿no? De repente un light painting, eh, time lapse, fotografía nocturna, si me voy a Marcahuasi, fotografía de estrellas, sí lo recomendaría comprarlo, ¿no? Y aquí, bueno, en este ejemplo podemos visualizar los conectores, ¿sí? Donde podrían entrar las conexiones de nuestro disparador remoto. Bien, chicos, ahora veamos un poco más en profundidad qué es la temperatura de color. Vamos a pasar a un tema un poco ya dejando de lado la técnica del diafragma y la velocidad, que ya la hemos tocado bastante. Bien, chicos, ¿no les ha pasado que se encuentran de repente en un paisaje, ¿no? Están en la playa y es verano a las 6 de la tarde, ¿no? Y nuestro paisaje tiene tonos amarillos, tiene tonos rojos, ¿no? O en comparación, si estuviéramos en invierno, prácticamente desaparecerían esos colores y vendrían un poco más azulados, ¿no? Entonces, hablando de todo esto, es la temperatura de color. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que hay colores fríos y también colores cálidos, ¿no? Y los distinguimos sin ninguna explicación, ¿no? Porque lo vemos así, lo sentimos así, ¿no? Pero por si acaso vamos a dejar en claro que la temperatura de color es un término que hace referencia a la frialdad, ¿no? O a la calidez que la luz emita por una fuente. Entonces, esta luz puede ser artificial o natural, ¿no? Y siempre va a tener un dominante, ¿no? Ya sea color frío o color cálido, pasando, si fuera cálido, pasaría por el amarillo y el naranja, en comparación sí sería el azul, ¿verdad? Entonces, la temperatura con menor de 5500 K se haría más amarilla, ¿no? Entonces estaría alcanzando más los tonos anaranjados. Ahora les voy a mostrar un gráfico para que lo podamos entender un poco mejor. Por otra parte, la luz con temperatura mayor de 5500 va a llegar a un tono más azulado, ¿no? Entonces estas son las diferencias de utilizar si es que la temperatura estaría mayor o menor. Aquí tenemos una escala, ¿sí? En este caso, cada fuente luminosa emite una luz con distinto color o temperatura de color, ¿no? En este caso, la temperatura de color se mide en grados Kelvin, ¿no? Y varía desde la luz cálida hasta el azul más frío, ¿no? Aquí en este caso nos da el rango desde 1800K, ¿no? En este caso 4000K, 5500K, ¿no? El de 1000K va por el lado de las velas, las lámparas de aceite. El 2000 podríamos hablar de las lámparas de tungsteno, ¿no? Aquí de las bombillas. Y yendo ya por el lado más frío, ya sería a partir de 5000K, ¿no? Luz de día, normal flash. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Bien, les explico un poquito más. El efecto cromático que emite la luz a través de la fuente luminosa va a depender de la temperatura. Entonces, si la temperatura es baja, se va a intensificar la cantidad de amarillo y rojo contenida en la luz, pero si la temperatura de color se emite alta, habrá mayor número de radiaciones azules, como lo vemos acá, ¿no? Acá tenemos números mayores. Entonces, la temperatura cromática se puede modificar anteponiendo filtros de conversión sobre las fuentes luminosas. Entonces, ahora vamos a explicar un poco más acerca de cómo influye el balance de blancos en nuestra temperatura de color. Bien, en los modos semiautomáticos, la mayoría de las cámaras, chicos, tienen unos presets, ¿sí? Que vienen a hacer los balances de blancos. Entonces, en este caso podríamos
indicar a la cámara situaciones específicas, ¿no? Como la luz artificial, luz de día, luz nublado. Entonces, el uso del balance de blancos en automático, ¿no? Es adecuado cuando la aplicación de las fotos no requiere, digamos, una exactitud total del color. Entonces, cuando la escena a fotografiar no hay una dominante de color muy evidente y cuando se requiera ajustar la temperatura de color existente. Entonces, ustedes saben que en la sección de balance de blancos, que lo podemos encontrar en nuestra cámara, cuando nosotros le damos la opción de tungsteno, el balance de blancos se ajusta asumiendo que se encuentra en un espacio iluminado por luz amarilla, entonces lo va a volver un poco más cian, un poco más celeste, ¿no? Si nosotros le damos la opción de fluorescente, sería para usar con lámparas de vapor de sodio o los fluorescentes blancos que muchas veces encontramos en los salones, ¿no? Si le damos la opción de sombra, se usa con luz de día y con sujetos en sombra, ¿no? Si utilizaríamos la opción de flash, se utiliza cuando disparamos netamente con el flash. Y así tenemos todos estos presets para poder configurar en nuestra cámara, digamos, ¿no? Para ponerlo un poco más sencillo, sería aquí. Yo he tomado, bueno, es un ejemplo de una foto de un paisaje en el mar, y se ha querido tomar con diferentes usos del balance de blancos, ¿no? Entonces, si me encuentro en este paisaje y la luz es demasiado, digamos, me opta por una temperatura muy cálida, muy amarilla, y yo deseo bajarle un poco eso, definitivamente podría utilizar la opción de luz día, ¿no? Si es que está muy iluminado, ¿no? O con la luz del sol directamente. Entonces, eso hace que baje la intensidad de la temperatura, ¿no? Entonces, vamos a ajustar la temperatura de color de acuerdo a la luz existente, ¿no? Entonces, vamos a poder cambiar eso. Ahora, también dentro del balance de blancos, chicos, hay un modo personalizado, ¿sí? En este caso, en el modo personalizado, vamos a poder decirle a la cámara que tome en cuenta como referente algo que nosotros le demos la opción para que tome como referencia, ¿sí? En este caso utilizaríamos una carta gris, ¿no? Porque le voy a decir a la cámara, ok, en el modo personalizado quiero que tomes en cuenta el modo de la carta gris, ¿no? En este caso yo voy a obtener una tarjeta, que es esta de aquí, ¿no? La que yo tengo y la que yo uso también. Y le estoy diciendo a la cámara, ok, quiero que todo vaya hacia ese tono. Entonces, ¿qué es una carta gris, chicos? Se trata de una superficie lisa de color gris neutral y se utiliza junto con un exposímetro de luz reflejado para calcular la exposición correcta, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo vamos a utilizar la carta gris? Tomamos la carta y nos ubicamos en las condiciones de iluminación que vamos a fotografiar. Luego, como punto número 2, vamos a desenfocar levemente para que no intervenga la textura de la carta gris. Luego, tomamos como referencia la fotografía a la carta gris, ya en modo personalizado, ¿no? Que ya le hemos indicado a la cámara en balance de blancos. Entonces, ya la cámara sabe que va a poner como prioridad la carta gris, ¿sí? Entonces, de esta manera, lo que haremos es elegir la foto para que haga un uso correcto del balance de blancos, ¿no? En ese caso, lo podríamos usar para un objeto que sí necesite una exactitud. La carta gris está al 18%, ¿sí? Entonces, ahí le estamos indicando a la cámara lo que vamos a querer usar en este caso, ¿no? También lo podrían usar con una hoja bond. Bien, ¿cómo influye el balance de blancos en la temperatura de color? Si bien es cierto, en nuestra cámara podemos encontrar unos presets en los que les podemos indicar a nuestra cámara propiamente en qué situaciones específicas, como la luz artificial, luz de día, luz nublado, etc., ¿no? Entonces ahí nos van a aparecer las opciones
para elegir y nosotros mismos decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero fotografiar esto en modo tuxteno, en modo fluorescente, en modo luz día, en modo flash, en modo nubloso, ¿no? ¿Qué son esos de aquí, no? Aquí se encuentra el tuxteno, el fluorescente, y más o menos me indica en qué temperatura se encuentra, ¿no? Algunas son más frías y algunas son más cálidas, ¿no? Ya sabemos que está dirigido más a los tonos rojos, a los tonos naranja, en comparación aquí, que están dirigidas más a los azules. Bien, vamos a hablar un poco más, ¿qué es el balance de blancos? ¿Sí? El balance de blancos en automático, si lo llegamos a usar en el modo automático, es adecuado, digamos, cuando la aplicación de las fotos no requiere una exactitud total del color. Es decir, cuando en la escena fotografiada no hay un dominante de color, ¿no? En este caso no está muy roja, muy fría, ¿no? Entonces, cuando realmente se requiere ajustar la temperatura de color, es ahí cuando vamos a, como les contaba, ¿no? A querer usar los otros presets, ¿no? Por ejemplo, si nosotros usamos en tuxteno, le estamos diciendo que se ajuste asumiendo que se encuentra un espacio iluminado por luces de bombillas, ¿no? En comparación, si es que nosotros le damos la opción de fluorescente, le estaríamos diciendo que ajuste la opción para cuando estemos en un lugar donde hay fluorescentes blancos, como en los salones de clases, ¿no? Esos son los fluorescentes blancos, ¿no? Entonces, en el modo tuxteno va a ser que nuestra imagen ya no se vea tan amarilla, sino va un poco más por los azules, ¿no? El modo flash se utiliza cuando estamos disparando con un flash propiamente, luz de día para los objetos iluminados con la luz del sol directamente, o sea, hay mucho brillo, mi objeto justamente se va a ver afectado y por eso le voy a dar la opción de luz día. ¿Sí? Entonces ya sabemos la diferencia de los diferentes tipos de presets en cuanto al balance de blancos en nuestra cámara. ¿Para qué y cómo se utilizaría? ¿No? Acá, por ejemplo, la diferencia en este caso en el paisaje, ¿no? En los diferentes tipos de presets, ¿no? Y hay un modo también dentro del balance de blancos de los que ya mencioné, hay un modo que es el personalizado, ¿no? Digamos que muchas de las veces que queramos fotografiar, queramos conseguir un gris, ¿no? Un gris, pero para conseguirlo, necesariamente voy a tener que tener una carta gris, ¿no? Entonces, la carta gris lo que va a hacer es llevarla al 18% y lo va a tener más exacto, ¿no? En este caso, la carta gris es una superficie lisa, ¿no? Y que se ajusta con un exposímetro de luz reflejada para calcular la exposición correcta en base a la luz que tengamos en nuestra escena, ¿no? Entonces, una carta gris es ideal, ¿no? Va a reflejar siempre el mismo porcentaje de luz, independientemente de la temperatura de color de la luz que tengamos, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizaríamos nosotros la carta gris? Primero, vamos a tomar la carta gris y nos vamos a ubicar en la condición de iluminación exacta que vamos a fotografiar, ¿no? Entonces yo me dirijo con mi carta gris, ¿no? A mi escena, luego vamos a desenfocar para que no aparezca la textura de la carta gris, porque siempre tiene una pequeña textura. Luego vamos a tomar la foto a la carta gris ya en modo personalizado, que le hayamos colocado en la opción de balance de blancos. Entonces, de esta manera, lo que haremos es elegir la fotografía, ¿no?, que hemos tomado, y esta la va a tener como referencia, ¿no? Entonces, normalmente se hace siguiendo el mismo método con un papel blanco, con un papel bond, si no tenemos una carta gris, ¿no? Para corregir el balance de blancos. Entonces, con esto vamos a obtener mejores resultados, ¿sí? Y aquí, bueno, esta es la diferencia de la temperatura de color si nos dirigimos ya a postproducción en la edición digital, ya sea en Photoshop o en Lightroom, ¿no? A través de los sliders vamos a poder colocarle un mayor número o un menor número de cuánto le tengo yo que quitar o agregar a mi temperatura, ¿no? Si es que quiero añadirle más
más amarillo, de repente quitarle un poco más de azules, ¿no? Inclusive guiarme primero con el gotero que se encuentra aquí, ¿no? Y ajustar un poco esos parámetros. Bueno, hasta aquí hemos llegado a la parte de conceptos en cuanto a la técnica de la fotografía básica 1 y 2. Ya sabemos cómo manejar en modo manual nuestra cámara. Poco a poco iremos profundizando un poco más esos temas, ¿sí? Por ahora les sugiero que practiquen mucho en casa con ya la teoría que tenemos. Y no importa si comienzan realizando, hacer sus primeras fotos, digamos, en casa, ¿no? Puede ser en casa o en exteriores. Traten ya de apresurarse y ya empezar a fotografiar con el formato RAW, ¿sí? Con el formato crudo. Y bueno, hasta acá hemos llegado en cuanto a la materia de hoy. En la próxima clase vamos a poder ver la parte práctica, ¿sí? En los diferentes softwares, tanto en Photoshop y en Lightroom, en cuanto al balance de blancos, el retoque, etc. Gracias.